Tengo todavía carta ahí, te la voy a enseñar. El idioma español se escribe en arameo. Exactamente. Vos lees y lees. No te lo hice ver. O sea que el arameo, cualquiera que sepa español, o sea que el arameo se puede leer cualquiera que sepa hebreo y castellano. No, en absoluto. Únicamente alguno que sepa hebreo, por ejemplo, ella de vez en cuando alguna letra puede ser que encuentre en el arameo. El arameo es pues descendiente de... no es que son todas las letras del hebreo. Yo te voy a traer. Ahora es, cuando lees Neosit en versión original, vas a encontrar muchas similitudes con el español antiguo. Escuchen. ¿Aprendió el inglés? Algunas hojas tengo en inglés, algunas palabras todavía escritas en arameo, en inglés. Y la traducción está en arameo, en español. Sí, vos no hiciste fotocopia de esas hojas. Yo lo tengo todavía. Yo también, vos me hiciste fotocopia. Y esto lo conservo todavía. Los rezos de Yom Kippur, los rezos más importantes son en arameo. Mira, mucho de castellano que se perdió en España se vuelve a reencontrar en el sefaradí, o sea, en el arameo y en el castelita, en el español antiguo. Es como el español, no el español, o sea, el inglés primitivo, el alemán primitivo, o eran más ricos o eran diferentes, que fueron evolucionando. Tienen contracciones, tienen distintas palabras y aplicaciones distintas. Ahora, como se conservó oralmente a través de generaciones, mantuvo limpio toda la estructura. Todavía hay mucha gente que lo habla. En Israel tenés evolución. Y yo para no que el arameo es más antiguo que el sefaradí. El arameo sí, es de Babilonia. Absolutamente. Mucho más. Es de las tribus semitas, entonces, Claro, viendo el Oriente, de la Mesopotamia. Y yo para no olvidarme, todavía conservo y de vez en cuando escribo y voy leyéndolo. Qué bueno. Del inglés al arameo. Claro. Lo tengo guardado. Hoy en Así día como se tengo estudia. las facturas de cuando hace 45 o 50 años que compraba las toallas, las tengo guardadas todavía. ¿Tenés? Sí, de una carpeta llena. Y ahí detrás están escritas cartas escritas por el padre de él en arameo. Y ahí están las cartas de mi Anotaciones. padre, detrás de las facturas. Pero es legible. Está escrito en arameo, no escribíamos otra cosa, no sabíamos. Bueno, él lo puede leer. Pero bueno, mi padre no sabía otra cosa. Claro. Me escribía, mira, te compré las 100 docenas que tú me pediste, pero el hombre no tenía las blancas, te mandé las rojas. Y está esto en judío, en castellano. Y está todo en arameo. Eso ¿Y está su todo. papá cuando usted era chiquito en Turquía qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Tenía una bodega. Una bodega de vino. De vinos. Pero bodega angro, ¿no? Sí, no. Angro quiere decir grande. por mayor. Por mayor. Pero lamentablemente, por un lado, cuando llegó Atatürk, o sea, Kemal Pasha, el presidente de Turquía, hizo monopolio del alcohol. Mi padre hacía el pisco, rakí, que se llamaba en Turquía, y el vino, que era famoso. Era muy conocido por toda la comarca. Era famosísimo. ¿Cómo se llamaba la marca? Şekercioğlu se llamaba. ¿Qué quiere decir eso? ¿Un nombre? No, Şekercioğlu, hijo de dulcero. Pero eso él lo heredó de su papá, ¿no? Él Sí, lo heredó del abuelo. Porque el abuelo... era el que vivía arriba y que iba dando las órdenes. Exactamente. ¿Cómo es eso? No lo Y sabía esa bodega yo no es eso. la que, no sé, que Natán... La figura del abuelo de... A ver, algo, esa bodega no es la que Natán... Es la que Natán dice que todavía existe, Sí, que sí, tienen sí, que ir a la verla. propiedad. Contó la figura ¿Qué del pasó con la Porque ya abuela? no debe existir como bodega. El abuelo también vivía entonces se arriba. dedicaba al vino. Sí. Ahora, ¿qué pasaba con la uva? ¿La traían o la No, importaban? venían Compraban. todos. Claro, venían, ya sabían la época cuando venía la uva. Nosotros vivíamos en una calle que tenía más o menos 3 cuadras. Al fondo estaba la fábrica. Seguro. En estas 3 cuadras, en la temporada, cuando venían a vender las uvas, venían los del interior, veías lleno de burros, Trayendo. esperando la cola Claro. para poder que le empezaran a descargar y que Claro. le empezaran la uva para cobrar por otro lado. Claro. Y tenía muchos empleados, entonces. Tenía muchos empleados. Y en la época esta se pisaba la uva Con los pies. Claro. Claro. Y se creo En que se grandes sigue haciendo en penales. España. Se lavaba. No, En depende del algunas lugar. partes creo que En algunos Claro, lugares. creo que hay eso también, creo que hay Pero sí, los alguna empleados. bodega que todavía... Pero ahora luego llegamos a la máquina también. Llegaron a la prensa. Entonces, estas uvas, No. mi padre tenía, ¿cómo se llama? Estas bodegas grandes, Toneles toneles grandes, de madera.
de madera enormemente grande que había que cuidarse. Dios no permita, si uno se cae adentro se muere. Sí, sí. De tan amplio que era. Claro. Entonces ahí se ponía la uva y yo me recuerdo, para que saliera el jugo, entonces ponían en la llave donde sale el jugo, la espita. sí, ponían una especie de escoba, pero de escoba de alambre sería para que ahí se juntaran los residuos. Los oyentes de la uva. Fíjate, yo me recuerdo como todo. una especie de colador, pero hecho en... Exactamente, sí. exactamente, una especie Un de filtro, colador. un filtro. ¿Y en botella lo vendían? ¿Eh? ¿En botella lo ponían? Sí, Eso iba a toneles Después a que fermentar. Pero había que fermentarlo y había que... O sea que tenían cavas también fermentaba al abajo. sol y yo ¿Cómo? qué sé cuánto. Tenían cavas, tenían subterráneo. Claro, completamente. Enorme sería. El problema fue que a raíz de que llegara la República a Turquía, Mira, rico se vino. riquísimo. Entonces, al llegar la República, monopolizó el gobierno todo esto, tomó todo esto el gobierno, y no se podía hacer más particular. Y ahí fue donde la ruina. Ahí quebró, claro. Pero ahora todavía hay, fíjate que hay todavía propiedades en Turquía que están a nombre de mi padre. O sea que su abuelo también hacía Claro. este tipo ¿Y de... ustedes no trabajaban ahí con tu papá? ¿No ayudaban? Hacíamos, ayudábamos, de vez en cuando teníamos 15 años, más o menos 14 años, ayudábamos, pero había En empleados. aquel entonces la juventud no trabajaba. No trabajaba. La juventud estudiaba. ¿Y qué pasaron a una prensa manual o mecánica? ¿El qué? Después de pisarlo pasaron a una... Sí, luego se Sería hacía. manual con seguridad. No, ya teníamos, llegamos, ¿Sí? había Pero una- manual. Pero todo no, manual, no, sí, mecánico, todo imposible. manual, Claro. todo manual. Puede ser en la Y luego se hacía de lo que sobraba del vino, o sea, La borra. las uvas, la borra, Sí. se hacía vinagre, Claro, vinagre de uva, sí. que también tenía otra sección por Lo que supuesto. yo nunca entendí cómo tu abuelo sabía cuándo se iba a morir y que dijo que se iba a morir. No, mi abuelo tenía 95 años más o menos, él vivía arriba, nosotros vivíamos abajo, mi padre toda la vida lo estuvo juntos, Y el respeto, y absoluto. Cuando veía que mi padre estaba hablando con un comerciante que quiere exportar el pisco, por ejemplo, al oriente, al sur, él estaba con el bastón, le decía, tened cuidado de esto, porque hablaba mucho y no le gustaba, Pero claro, Ah. que no tuviera confianza con él. porque hablaba mucho, no. Porque mi abuelo se había caído, teníamos bodega, y un día trabajando se le cayó y se rompió la pierna. Y en aquel Nunca entonces creo no Quedó había, inválido. Y entonces no había nada. no había nada, claro. Seguro. No había prótesis. Exacto, ¿qué prótesis? No Ni había ni silla de ostras. ruedas, ni silla de Bastón ruedas. y punto. ¿Pero él a su vez heredó ese negocio de antes también o lo Mi inauguró? padre él? sí lo heredó. No, tu abuelo. A esto no sé, yo no tuve en esta Papi, Más atrás no sabes. las Porque mujeres usted sabe. no hablan nunca de las mujeres. ¿Qué hacían las mujeres? Pero un no poquitito. trabajaban en la casa nada más. Antes de hablar de las mujeres, te quería preguntar esto, siguiendo la pregunta de Roberto. Discúlpame, gorda. Porque cuando estuvimos en Jerusalén, en el museo de Tel Aviv, ahí a la entrada había todo el origen de las familias. Sí. Y cuando buscamos por el origen de su familia, decía que probablemente los primeros Sabam hubieran sido fabricantes de jabones. Por el sabón. Porque sabán, sabón, sabonete, tiene eso todo un por la origen. procedencia del apellido. En todos los idiomas del mundo Sí. se empieza con ese y es parecido. Soap en inglés, Sí, claro. en alemán, ¿cómo se dice? Seife. ¿Cómo? Seife. Bueno, ahí nada que ver. Sí, está Los bien, alemanes con tienen ese A. Bueno, con ese A, pero todos los idiomas Sí, sí, ese A. eso es la procedencia de los apellidos. Bueno, entonces decía que probablemente el origen hubieran sido fabricantes de De jabón. jabones. No, sin Y él lo embargo, contó. ¿Usted le suena eso o no? no, a mí lo único que me suena es que la firma de mi padre se decía Şekercioğlu. Şekercioğlu en turco quiere decir, la traducción en castellano, hijo de dulcero. Qué rico. O sea que capaz que había otro que era medio confitero. Ah, sí, debe Había haber un sido confitero, así. puesto que yo me Ah, recuerdo cuando yo tenía la edad menos que Arecito, había una cosa redonda así grande de mármol. Yo preguntaba qué era esto. Eso no se toca. Esto es el abuelo de mi abuelo, era dulcero, Y Lucero que era confitero. confitero. Que era el Entonces, cartel, el letrero del negocio No. sería. ¿no sabe cómo hacían el dulce? No. Lo ponían así y lo ponían así. Claro.
y le decían así. Era como una trenza. Exactamente. Y la colgaban. Bueno, porque es hecho con levadura de cerveza, como yo hago el pan dulce. No, ¿sabés lo que era como un caramelo. No, ¿sabés lo que es, Lizo? No, es el origen de los toffee ingleses, es jalea de maíz. Está hecho con el... espera un poquitito. ¿Cómo se llama lo que se saca del maíz? Tiene un nombre. No, me la Pero no entiendo, entonces ese redondel que vos preguntabas, ¿qué es el cartel de la confitería? ¿Por qué había un mármol ahí y un hierro así de largo? Ahí se colgaba, Ahí era donde se Y no colocaba. estaba nada escrito. Dice, ahí está la traducción de la palabra Shekeryoulu, hijo de dulcero. O sea que tu abuelo El era... abuelo de mi abuelo, Ahí se colgaba la Era bolsa. ahí donde confitero. trabajaba, donde decía la confite. O sea que no fue de siempre que tuvieran bodega. Que no El hacían, primero entonces fue... no era confitería, no eran masas o algo así, eran un dulces. dulce. Pero era en el mismo lugar. En Inglaterra se hace un dulce que se llama los turcos chofli, todavía, los turcos que se hace un con dulce. jalea de maíz, Halva. No se colgaba. No, ya sí, pero estoy diciendo El queso se corta, es un chorizo y se va cortando. Se colgaban seguramente. Pero, para opa, ¿era el tirar. mismo lugar donde trabajaban o tu papá lo puso? de No, eso se recuerdo? conservaba como respeto, como reliquia. Por como recuerdo. reliquia. esto que usted cuenta, en la época de Shakespeare tiene un drama del que cuenta que hacían las mujeres una cosa con jalea de maíz, no me acuerdo el nombre ahora exactamente, como una trenza. Exactamente. La colgaban de un palo y la trenzaban Exactamente. y se vendía cortada. Y los niños, para las fiestas, era el mejor regalo que le podías dar a un niño, una trenza de jalea de maíz. Esto que ustedes Con cuentan... eso se Eso mató todavía la mujer de dentro, Macbeth papi. ahogada porque se lo Sí, interceptó señor. el hijo. ¿Sí? Claro, No sabía claro, eso. Shakespeare, si leen la obra de ¿Qué, Shakespeare, Roberto, ¿qué dijiste? fue ahogada, la mujer de Macbeth fue ahogada con ¿Quién un es? dulce insertada en la garganta hasta morir. En la obra de Shakespeare. Lady Macbeth. Shakespeare, y dice Lady Macbeth, Shekeryolu, la muerte. Traducción. El bisabuelo de Opa está relacionado con la mujer de Con Macbeth. Macbeth, claro. Eso es. Opa, Pero no también sabíamos en Turquía eso. eso. Qué bueno. Ya Ay, qué muchas lindo, qué generaciones lindo. vivieron. Bueno, y de las mujeres que yo a mí también me interesa, ¿qué pasaba No en esa existen, época? las mujeres no existen en Turquía. No. Bueno, ahora No, las pero siempre mujeres. son los hombres, viste que las Es mujeres... cierto, a ver qué pasa. Sí, ¿por qué me Las contás? mujeres eran en la cocina, en la casa nada más. Y tener hijos. Las Pero fregonas. participaban en las discusiones, No. se les opinaba. Nada. En el comercio No se les tampoco. consideraba. No existía. Además, no te olvides, nosotros los judíos no llevábamos, las mujeres no llevaban el La harem. Que tapaba ahí. Ah, sí, llevaban eso. No, la no. No, No los judíos llevaban. No, no. los judíos no, pero Entonces- Pero Musulmanes. entonces ya tenías un antecedente Claro, de los que la vecinos mujer ya no eran- se respetaba realmente. Esa es la verdad. Se respetaba en la casa, por Ah, supuesto. por eso. Claro, son... Por eso, tú sos turco, claro. Por eso no me respetaba. Diana, tu papá nos está Pero por ejemplo, señalizando el su camino. mamá, ¿qué nos cuenta de su Volver a mamá? las Su mamá fuentes. estaba en la casa Toda siempre la vida cocinando, trabajando, criando cocinando y niños, trabajando toda la vida. Y no, muy, las muy cosas de la partícipe, casa, pobre de las conversaciones. pero ella podía hablar con ustedes. ¿Quién, dialogar. Diamante? Sí, con nosotros sí, ¿Cómo? pero no en conversación así como esto, No. no estaba tan Y enterada. cuando volvían de las Mi madre era empleada de una fábrica donde se hacía cocón en francés, la seda. De seda, de los cocones, cocón de Ah, seda. de seda, gusanitos de Gusanitos seda. de Bravo. seda. Seda Ah, de trabajaba, verdad. o sea. Ahí trabajaba Eso, de empleada. ¿Lo de soltera o de Entonces casada? trabajaba. Soltera. Ah, pero entonces trabajaba. Soltera, Madre trabajaba. Pero como Soltera. mujer es raro. De soltera. soltera. De mujer es rara. Pero entonces era una mujer de... Pero Sí, viste que la soltera. cultura es machista también. Bien. de esa Ni época. siempre, pero era una mujer de avanzada, porque en esa época trabajar Sí, eso me llama la atención. trabajaba. era una mujer de Avanzado o muy avanzada. humilde. No, ¿Y que la familia de ella, de cómo? Era pobre, la familia Muy de pobres. Eran ¿Y que griegos, habían venido de España Judíos también? españoles. turcos. Turcos también. Pero también de España habían venido los También todos de bisabuelos. España, todos. No se podía, ahí era Más siempre que bisabuelo. Era muy- ¿Cómo se llamaba Cada su buen mamá? más, sí. Cherasi. No, ese es el descendiente, apellido, yo quiero el nombre. Ustedes... Donna. Donna, como su hermano. Donna. Y Diamante, tu hermana es Diamante. Diamante. También Que quedaban ni atrás. voz ni voto tampoco. No Ni voz ni voto. No. Diamante. O sea, también como mujer no tenía Ni a la ningún escuela, digo. papel No, relevante. No, mi madre
No, No tu iba. hermana, tu hermana, No iba a la, iba. tu hermana iba a la escuela. Sí, No. sí, cómo no. ¿Iba con ustedes a la escuela? Claro. Ah, las mujeres también Diamante podían ir. hablaba inglés y francés. Ah, también. podían ir a la escuela. Porque es muy parecida a tu edad, era Algo más así. cercana. Claro, Se más o bofeteaban menos. al entrar, pero... Mira, la colonia turca acá. Pero por la ejemplo, mayoría, para las que es fiestas, las pura, mantiene el tradiciones mismo ritmo. judías, su mamá participaba y si la mujer Absolutamente. tenía... Cocinando, Sí, vivía. la- No. no, y además tiene No, la su- función de la su mujer vida, judía Porque la mujer en la tradición es mater tenía una families, figura es mater importantísima. families. Y a la sinagoga no podían Pero ir. no en la tampoco. vida Sí, doméstica. pero iban a un Iban a arriba. donde- Sí, Pero separadas. no en la diaria. Separadas, sí. En la diaria no Principal existe. como tienen las chicas estas. No, eso es últimamente. No, eso eso no. es recién en nuestra época. Pero ya cuenta en su libro una bar mitzvah. En nuestra época creo que también se hacía. Flor de fiesta, le hicieron. En tu fiesta, aquí está bien. ¿A qué jugamos? A la hostia, ¿qué voy a jugar? ¿Y a qué A la jugaba? hostia, ¿cómo se juega la ¿Cómo se hostia? jugaba? No, era? algo se jugaba así. ¿Y algo jugaría? Y a la Nah. pasión. Nada. Ah, Tenía 2 Family Game, un Nintendo. Ahí está, Julio. Super Nintendo. Ahora lo vaya a buscar a Turquía, te lo va a ¿Y no traer. tenés fotos de tu bar Tenía el mitzvah video de de esa Rambo. época de la infancia? ¿No no tenés? tengo... ¿qué- Sí, debo fotos tener tiene una que foto haber, de- porque de esa época había fotos muy buenas. Sí, no En la sé. época de la, Sí, de la había. Primera Guerra Mundial había una foto Mm. muy buena que Sí, hay todavía... algunas, no sé todavía dónde existen. están. Con pantalón corto, sí. Debo tener algunas. ¿Y a Y ustedes a la los obligaban payana, a ir a la payana se jugaba en Sí. esa época con la piedrita. No, yo me recuerdo lo que jugábamos era 6 bolillas, había un pocito ahí, No, todavía juego. y A las los tirábamos canicas. ahí. Yo juego. Así. A las canicas. Bolitas. Sí, la bolita. Entonces los que entraba ahí, ganaba el que más entraba ya dentro. Sí, después... No, no, ¿Para espera. la visita de ustedes? Clotildo. Lo que entraba ahí la Es sordo, Clotildo. es como una especie de hoyito de golf, digamos. Pero yo me recuerdo, hablando de mi madre, cuando llegaba el viernes de tarde, nos bañaba a todos, nos ponía ropa. ¿Cómo? Ah, eran chiquitos. Eran chiquitos. Eran chicos, Cuando eran sí. chicos. Habremos tenido Sus acotaciones. 6 años. No es 7 como la años de- ducha que se abría la canilla, contale 8 cómo, años. ¿Cómo lo bañaban. Chicos, ¿sabés cómo era? Era con palangana para tirar y Había que tirar el Se agüita. calentaba agua, capaz que no con agua fría. Había que calentar. Con brasa. Había que calentar con brasas. ¿sabes? Escuchen cómo se bañaba el abuelo, Había ¿oyeron que eso? calentar el agua con brasas. Y, No. y el No, hay niño, que calentar, no. Ari, el abuelo se metía en una palangana Se gigante sentaba y la ahí. mamá le tiraba los jarritos de agua caliente por encima. Calentaban agua así como calientes ahí en la cara. No, lo sentaban así, como una bañera, pero no una tina grande como para estar sentados Claro, adentro. claro, se sentaban ahí por Shabbat. No todos los días se puede. Ah, o sea, ¿se bañaban una vez por semana? Ahora, no había... Y lavar, Sí. Ya era demasiado. Sí, le puedo creer. Los viernes nada más como festejo de Shabbat. De familia, viene de familia, ¿ves? Nosotros Pero Vos te voy a dar. No había antisural, perfume, nada. Sí. No, crema de enjuague había. Hilder un de las... enfermero en España, en Turquía había personas muy buenas. No, Y cuando transpirábamos mucho teníamos un brazo. Era costumbre, como no todos tenían. Claro, no había todos problema. no se sentían el No olor. había Cuando vayas a Medio Oriente te vas a dar un cuenta. momentito, que hay otra forma para evitar de que haya olor a transpiración, perdón, de que estamos en la rasguen mesa. Se lavan bien y un poco más que una vez al día y no hay necesidad de No, ponerse por supuesto. antisudorante. Claro, si te lavas varias veces. Porque es lo que... Pero si se bañaban nada más en Bueno, Shabbat. pero se podían lavar, supongo aunque te que... parezca mentira, Y en Con Alemania agua, tampoco. aunque claro. te parezca Sí, mentira, no, nosotros sin sándwich y todo eso, teníamos también, 2 nosotros- baños En tu casa. ¿Eh? en mi casa. No, Y todo el mundo no, criticaba que éramos millonarios. 2 baños. Era mucho No, tener. enormemente. Pero eran baños para necesidades, no Baños para no para bañar. sentar. Para lavar. Pero no tenía Un agujero en la tierra. Ah. Pero era Ese era el corriente. water, el agujero en la tierra de water. Pero un momento, al lado había una canilla. Ah, para Él no limpiar. existía. No. Que era una canilla. Una canilla. ¿Cómo había? Y bidet ni existía. Mira, vos preguntás una cosa, andá a los Estados Unidos a ver dónde encontrás un video. en no Estados- existe, no en existe, Estados ¿verdad? Unidos. No hay. En Alemania sí, tampoco. pero No hay. en... No, en Es Estados absurdo, Unidos no. Paulina. Escúchame, Tiene la ducha de mano. y en ¿Qué París ducha, mano? No había nada. En París tampoco. París ¿verdad? Un video es un lujo en Es París. espantoso. En un hotel El de baño es un lujo. un baño. Es verdad. En la de Jaca había que Ahí. salir de la casa para ir al baño. Yo me recuerdo cuando estaba en París, tenía que subir un piso para ir al baño. Y sí. Y no ¿A París, había- ¿Ustedes a Francia fueron después de España o antes? No, después de España, Después. a raíz de la guerra fuimos. A raíz de la Bueno, guerra pero sigue española. contando que esto A es raíz de la guerra hermoso. fueron a Francia. Entonces, Únicamente, en si su no te Francia regalo no todo se Francia, España, si no Porque fuera por España la estaba guerra. muy bien. Estaba muy bien. La prueba, cuando llegamos a Marsella, estábamos refugiados ahí. Yo iba,
yo y mi hermano también, y otros más, comíamos la soupe populaire, la sopa popular del gobierno, pero no del gobierno francés, de la ISEM. ¿Qué es la ISEM? ISEM, Para los refugiados. Los refugiados que de Estados Asociación Unidos de Protección para los para Refugiados. ayudar a los judíos del mundo entero. Entonces íbamos, tomábamos la soupe populaire en un lugar y había que ir a buscar la sopa, que era una cosa así de grande, entre dos, había que llevarla a 3 cuadras más o menos, de un lado a otro. ¿Por qué ustedes? Porque eran jóvenes. No, a que me tocaba. Ah, era turno. Era turno. A mí me tocaba una vez con mi primo, Jack, el pobre, creo que falleció en París. Chaquito. ¿Cómo no lo En Israel, Jack. ¿Qué está en Israel, Chaquito? Jack. Ay, Y este- ya no está más. No, ya no está mal, Donde lamentablemente. fuimos a la casa, en Sí. Tel Aviv. No te vayas. Ah, el marido de Susi. No, No guardes, no guardes. No guardes. Él estaba contigo en España. No tengo idea, Sí, Gaby. claro. Entonces a A mí mí me se tocaba con parecía él. mucho, mi papá, Sí, idéntico, sí, físicamente. Es verdad. idéntico. Sobre todo cuando se ría, tenía un pocito siempre. Idéntico, Era- más hermano. ¿También era turco él? Tú como turco, nacido en Turquía, pero separadita. Karen, cuando fuimos a Israel, cuando éramos chicos, nosotros fuimos a la casa de él como un mes estuvimos. Hemos vivido en la casa de él. Como un mes. ¿Cómo nos atendió? Me acuerdo como que se fuera. Tetita Cadó, tetita Catana, El decía chiquitín. chiquita. ¿Por ¿Y qué? eso Y no nos dejaba Un rubio salir. precioso, ¿te acordás? Nos acostábamos Y en tenían cualquier así lado. un balcón así con Sí, una reja. sí. ¿Te acordás? ¿Cómo nos atendió? Ay, Que me Dios lo sentí tenga en la viva. gloria. Bueno, entonces yo con él, refugiado en Marsella, nos tocaba llevar la soupe popular. Y cuando íbamos por la calle, íbamos tan elegantes, tan bien vestidos, mejor que los franceses. La gente decía, ¿cómo es posible? Pues ya sabían que éramos refugiados españoles. Lo bien elegante que íbamos. El que menos tenía era 4 o 5 trajes en España. Todo el mundo, no existía otra cosa. Claro. No es que ya éramos ricos. ¿Y en España se hicieron plata con la venta de toallas y de corbatas? Sí, vamos. ¿sí? Bueno, pero ya había un capital eso todavía vivimos. De la allá, corbata que mi viejo de la ganó, fábrica también de la vivimos todavía. ¿Quién bodega, paga esta etcétera. casa? ¿De dónde sale toda la ¿De las corbatas? No, las toallas Tú te reís, pero cuando yo terminaba de hacer la feria diaria, por ejemplo, un jueves iba a ir a un lado, un viernes a otro lado, en la feria, de tarde me vestía bien elegante, y salías a rastrear minas. bien elegante. A vender corbatas. Me ponía las corbatas acá y me iba a los cafés. ¿No tenías un cajoncito delante así como No, para sí. venderlas? En No, vez y de acá las vender teníamos. Tú te ríes, pero es para llorar. No es ¿Por para- qué? ¿Por qué si lo ¿Por qué? ganaba Bueno, pero legal? qué orgullo.